Buenos días. A todos, yo soy la maestra en Derecho Brenda Becerra Gutiérrez, yo soy jueza de primera instancia del Poder Judicial del Estado de México, actualmente adscrita a un juzgado especializado en materia mercantil y fui convocada para dar el tema relativo a procesos de carácter internacional en relación con la capacitación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, plática que estaré dando en función de tanto los juzgadores, que son mis pares, como de los abogados que atiendan a dicha capacitación. Agradeciendo de antemano al doctor Sergio Javier Medina Peñalosa por la invitación, a la consejera, a la maestra Cristel Yunuen Poza Serrano, así como al vicepresidente de capacitación personal, Rivera Salazar, quienes amablemente me consideraron. Yo agradezco la deferencia para llevar a cabo la plática a continuación. Les voy a ir tratando de que sean pues, con el mayor número de ejemplos o casos prácticos que nos permitan entender estos procesos que al final parecen ser están muy alejados de lo que vemos en el día cotidiano de un órgano profesional. Sin embargo, es importante considerarlos porque vamos a ver que hay muchos antecedentes en relación con la movilización de las personas, en relación con la globalización, en relación con muchos otros aspectos de integraciones económicas de los países que nos llevan a tener que reflexionar sobre nuestros acusadores y después los abogados en diferentes procedimientos que tienen injerencia en el ámbito internacional. Y eso empiezo platicándoles que, bueno, como les decía yo, hablar de los procesos internacionales no es otra cosa más que hablar de la cooperación procesal internacional. Que cuando nosotros como Estado mexicano nos decidimos o solicitamos la ayuda o la colaboración de otro Estado para poder llevar a cabo alguna diligencia relativa a lo mejor al desahogo de una prueba o para ejecutar una sentencia o para una medida cautelar. Y si bien estos procedimientos están muy relacionados con la materia familiar, que la hemos visto pues más vinculada a los procesos internacionales por la misma movilización de personas, la materia civil no escapa a todo lo que voy a platicar a continuación. Y el derecho procesal internacional es súper importante que lo consideremos porque es una rama del derecho internacional privado que nos va a ayudar a que la tutela judicial efectiva se lleve a cabo, para que el acceso a la justicia sea materializado cuando tenemos estos procedimientos en donde, a partir de la movilización de personas, encontramos procedimientos que se tienen que llevar a cabo en determinado país y sin embargo las personas o las partes inherentes a dicho controvertido no se encuentran siempre en la misma sede de donde se va a llevar a cabo el procedimiento judicial. Y esta es la razón de ser de la capacitación que nos atañe el día de hoy. Importante considerar que al final del día esto en algún momento lo vamos a ver, ya sea como jugadores, si no es que ya lo hemos visto, así como los abogados que acompañan para llevar a cabo esta capacitación, porque, insisto, hay mucha movilización de personas y al mismo tiempo hay un componente respecto a las integraciones económicas de los países que nos obligan a tener que adentrarnos a esto, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a desarrollar esta plática? Bueno, esta plática en gran medida va a ser abordada desde dos perspectivas o desde dos ángulos. ¿Cuáles son nuestros dos ángulos? Pues son los procedimientos que nosotros dedicamos como jueces en México y donde solicitamos el auxilio, la colaboración o el apoyo de un país extranjero para llevarlo a cabo. Y al contrario, cuando es un procedimiento que está radicado en algún país extranjero y donde a nosotros como jugadores mexicanos nos piden que colaboremos o que auxiliemos en dicho procedimiento. Importante también estimar que nosotros como juzgadores, si bien estamos divididos por entidades federativas y que esas entidades federativas nos dan una competencia que de la cual hablaré más adelante, es importante considerar que nosotros representamos al Estado mexicano, que cuando nosotros hacemos uso de esta colaboración judicial internacional o procesal internacional, lo que estamos haciendo es representar al Estado mexicano, no como juzgador del Estado de México o como juzgador del Estado de Nuevo León, sino que al final somos representantes del Estado mexicano al momento en el que llevamos a cabo cualquiera de las diligencias que hemos. Bueno, a partir de entonces estos dos ángulos que acabo de platicar, es importante también que veamos la perspectiva de qué pudiera considerarse como un auxilio internacional. Y partimos de la base de que estamos en procedimientos internacionales, ya sea que nosotros llevamos el procedimiento en México y solicitamos el auxilio internacional de un país extranjero o a la inversa, si un
expediente o un juicio radical en el extranjero que nos pide ayuda a nosotros como juzgadores mexicanos, ¿en qué forma se pudiera dar esta colaboración o este auxilio internacional? Se pudiera dar a partir de que nos pidieran preparar un juicio mediante la celebración de pruebas testimoniales, periciales o cualquier otra. También respecto a la ejecución de sentencias, lo cual tiene un distintivo importante, porque al tratarse de ejecuciones de sentencias, si habla de una sentencia que tenga que tener una ejecución forzosa sobre personas, bienes o derechos, evidentemente vamos a tener que pasar por un procedimiento de homologación, un proceso de armonización frente a nuestro sistema, a nuestro orden jurídico, a efecto de considerar que son constitucionales, no solamente por competencia, sino porque de verdad nuestro orden jurídico se armoniza con el orden jurídico del emisor de esa sentencia. Lo que no sucedería con una sentencia que no tuviera una ejecución forzosa o coactiva sobre personas de derecho. También puede ser que un juzgador solicite que se lleve a cabo un emplazamiento, una citación o una notificación en un país diverso, y esa es una manera en la cual colaboramos o solicitamos la colaboración de un juzgado extranjero. También para el desahogo de cualquier prueba, así como el tema relativo al ejercicio de medidas cautelares. Entonces, un poco el panorama, ¿no? Reiterando que nosotros como juzgadores mexicanos a veces pediremos el auxilio y a veces no lo pedirán, y esta plática será enfocada desde esos dos ángulos. ¿Cómo podemos considerar que vamos a tener que ayudar o colaborar? Respecto de este abanico que acabo de abrir, más o menos todo se va a ceñir a cualquiera de estas diligencias que acabo de poner en la lámina, para que podamos tener claridad de cómo va a ser el abordaje de la conferencia que estamos teniendo el día de hoy. Ahora bien, importante también es que consideremos que en materia de cooperación procesal internacional tenemos muchos principios que debemos de acatar, que estamos condenados a respetar en todo momento. Pongo los más importantes. ¿Cuáles son ellos? El de reciprocidad, el de utilidad, el de equidad y justicia y el de cortesía internacional. De manera muy breve, me voy a referir, porque en el caso de la reciprocidad se refiere a que nosotros siempre actuaremos cuando el Estado que nos está requiriendo sea recíproco con nosotros. Es decir, en este intercambio entre dar y recibir, efectivamente, el Estado que nos está requiriendo también cumple con lo suyo y sea recíproco para ayudarnos cuando le es solicitado, de la misma manera en la que nosotros lo haremos cuando se nos sea pedido. Por lo que hace a la equidad y justicia es entender que nosotros siempre en nuestro actuar, con independencia de lo que se nos quiera, actuaremos mediante la equidad y justicia, entendiendo que estamos representando al Estado mexicano. Y en todo momento tendremos que ceñir nuestro actuar frente a esos dos valores, principios que rigen nuestro actuar como jueces, que es que actuemos siempre en equidad respecto a las partes intervinientes y en apego a la justicia que se nos está solicitando o que nosotros solicitamos en vía de auxilio. Por lo que hace la cortesía internacional, pues es siempre entender que nosotros tendremos que actuar relativo a una comunicación siempre efectiva, siempre con muchísima cortesía, con muchísima decencia, al momento en el que nos dirigimos a cualquiera de las autoridades de los otros países de la misma manera en que los otros países lo hacen con nosotros. Y por lo que hace el último principio, que es el principio de utilidad, es considerar que nosotros somos un instrumento de esta cooperación procesal internacional y que de ello deriva el que se pueda brindar una tutela judicial efectiva y un acceso a la justicia. Principios que deben de ser observados en todo momento por los juzgadores, ya sea del Estado mexicano o del Estado que sea parte de las convenciones diferentes internacionales que se han celebrado. Ahora, importante que, dado que precisamente no todos los países han reconocido estos principios a partir de las diferentes convenciones o tratados internacionales, es lo que sí, de alguna manera, se ha visto que los estados han reconocido, que la comunidad internacional ha reconocido como principios por los cuales rige su actuar. El primero es el de igualdad jurídica de los sistemas legales de los estados. Considerar que es necesario que en algunos casos se armonice a través del procedimiento de homologación, sin embargo, se considera que existe la igualdad de importancia frente al sistema jurídico de un país que frente al otro. Y simplemente se estará en posibilidades o no de homologación o de reconocimiento, dependiendo del acto que se solicite al Estado que haya sido requerido para que lo lleve a cabo. Y por otro lado, el principio de buena fe de los actos administrativos y judiciales. Principio que nos rige a todos los juzgadores, que siempre seremos órganos de buena fe, que actuaremos a partir de lo que las partes nos indiquen,
con obviamente las salvedades correspondientes a las formalidades judiciales que deben interpretar, así como también la posibilidad de que cuando nosotros no estemos convencidos de alguna situación o de alguna situación en concreto, tendremos facultades de investigación, no solamente respecto de un procedimiento internacional, sino en cualquiera de los ámbitos en los cuales nosotros nos veamos en la duda respecto a lo que nos están planteando las partes. Pero siempre partiendo de este gran principio que es el de la buena fe de las partes que intervienen en nuestro procedimiento. El jurídico del gobierno nacional. Bueno, le refiero en específico al artículo 1116 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y universalmente se refiere a los tratados o convenciones internacionales, razón por la cual aquí existe una importancia determinada en considerar los diferentes tratados internacionales o los actos respecto a la comunidad internacional de los que no solamente México sea parte, sino respecto al Estado que pudiera estar requiriendo alguna diligencia, sea parte. ¿Por qué? Porque no todos los estados han suscrito estas convenciones internacionales, razón por la cual nosotros estaremos obligados a revisar que no solamente México haya celebrado ese tratado internacional, sino que el país que nos está requiriendo así lo haya hecho, y de la misma manera respecto al país que nosotros requiramos, porque este marco normativo servirá para considerar las bases sobre las cuales se va a asumir la diligencia que nosotros encomendamos o que nos están encomendando. Ahora bien, los principios de cooperación internacional también son parte de nuestro marco jurídico, y bien, no me refiero el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es un hecho, esos principios de los cuales hablé y que se encuentran catalogados en muchos de los tratados internacionales de los que ha sido parte el Estado mexicano, así como los diferentes países, se consagran y es importantísimo considerar que los debemos de observar. También la legislación local, evidentemente empezando por nuestra Constitución como parte de la supremacía constitucional, pero evidentemente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque es la sección correspondiente de la cual yo estoy hablando, será también marco normativo. Es decir, estos tres aspectos serán lo que rigen nuestro actuar como juzgadores y como las partes, los abogados intervinientes, que deben de ceñir su actuar al momento de llevar a cabo la interpretación en los procedimientos de carácter internacional. Ahora, importante esta regla que va a tener sus excepciones conforme lo iremos viendo al desarrollo de esta situación. Empezaría por decir que esta es una máxima en materia de cooperación procesal internacional. El derecho procesal aplicable será siempre el del lugar en el que está requiriendo la diligencia. Es decir, para nosotros como México, vamos a considerar que el derecho aplicable es para efectos de la cuestión procedimental, del proceso, la legislación de México, y lo mismo sucederá para el caso que nosotros requiramos alguna diligencia, pero el derecho procesal aplicable será conforme al estado que nosotros estamos requiriendo, ¿verdad? Entonces, considerar esa premisa para el efecto de todo lo que vamos a hablar a continuación, siempre tenerlo en la mente. Nosotros como juzgadores nunca podremos hacer pronunciamientos de cuanto al fondo de alguna resolución o respecto a alguna diligencia que se nos esté encomendando, como tampoco lo podrá hacer el Estado requerido en el caso de que nosotros como Estado mexicano estaremos requiriendo alguna diligencia. ¿Por qué? Porque el fondo atañe al país de origen de la diligencia que se requiere. No así por lo que hace el procedimiento, que se regirá conforme al lugar o al foro de donde se esté requiriendo esa diligencia. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares también refiere ciertas reglas. Nos dice que por lo que hace a todo lo que tenga que ver con las condiciones, procedimientos, efectos e inscripciones en todos los registros públicos mexicanos, se regirá conforme al derecho mexicano en cuanto a lo que determina respecto de inscripciones registrales. Ahora, nosotros ya lo sabemos que los hechos son los únicos que están sujetos a prueba. Nunca lo está en el derecho. Sin embargo, cuando el derecho se funde en usos, costumbres, tradiciones o valores culturales, en ese caso sí se necesitan medios de convicción que acrediten que efectivamente son esos usos determinados, costumbres, tradiciones o valores culturales que se encuentran equivocados. Esa es una máxima del derecho que el Código Nacional retoma y que de alguna manera es importante considerar, además de lo de las inscripciones registrales, que es importante por una regla específica que regirá en materia de procedimientos internacionales. Ahora, hablo de estas dos máximas, de estos hechos comunes consagrados para el efecto de considerar
que una persona efectivamente está siendo respetada, protegida y garantizada en sus derechos relacionados con el acceso a la justicia, y la tutela judicial efectiva es precisamente estimar que, si bien es cierto, esos derechos humanos, nosotros como juzgadores estamos conminados a respetarlos, garantizarlos y protegerlos en todo momento, y que al final del día otro juzgador en otra parte del mundo estará obligado en los mismos términos, es importante considerar que estos dos derechos humanos tienen límites determinados. Ya lo ha señalado nuestro más alto, y es importante considerar que, para efectos de una de verdad auténtica seguridad jurídica en lo que nosotros estamos resolviendo, necesitamos actuar de acuerdo con los plazos que establecen las leyes, actuar de acuerdo a las formalidades que establecen las leyes y conforme a las vías que establecen las leyes. Razón por la cual no podemos permitir que una invocación del derecho humano al acceso a la justicia o a la tutela judicial efectiva limitar nuestro actuar respecto a también el respeto a las formalidades judiciales. Por eso pongo aquí estas excepciones. Para mí importante, como sello distintivo de esta operadora jurídica, es considerar que, si bien estos derechos humanos son la máxima de la cual voy a hablar a lo largo de la plática que estoy dando a continuación, también es importante señalar que existe un marco normativo que nosotros tenemos que cuidar bajo el principio de legalidad, y no por el hecho de que se invoque el derecho humano de acceso a la justicia o de la tutela judicial efectiva, yo estaré dispuesta a ir en contra de las formalidades judiciales, en específico de la sección de la que estoy hablando, así como todo lo que tenga que ver con la cooperación procesal internacional. Entonces, es importante que, ya nos lo ha dicho nuestro más alto tribunal, tenemos que brindar acceso a la justicia, tenemos que brindar tutela judicial efectiva, es cierto. Sin embargo, hay límites, y estos límites se encuentran en las diferentes formalidades, los diferentes plazos, las diferentes vías, que no podremos ser omisos, porque si no, estaríamos en una situación de incertidumbre y de inseguridad jurídica permanente, al no saber cómo es que se va a llevar a cabo la resolución de nuestros casos. Aquí pongo algunos precedentes en nuestro más alto tribunal, en la que pongo con negritas específicamente el que nosotros estamos obligados, juzgadores, a respetar los presupuestos procesales para la procedencia de las vías. Ahí pongo los registros para que ustedes puedan tomar nota de estas máximas que ya ha resuelto o ha interpretado nuestro más alto tribunal respecto de los dos derechos que acabo de enunciar: derecho al acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva. También aquí pongo lo relativo a la tutela jurisdiccional efectiva, en relación con que nosotros estamos obligados al cumplimiento de los plazos legales. No podríamos ir en contra de eso, y tampoco a que las partes agotaran los recursos ordinarios que están previstos en la legislación, o a acceder a cierto tipo de acciones. Y en razón de lo cual, para poder realmente considerar una tutela jurisdiccional judicial efectiva, es importante que nosotros preservemos los derechos consagrados en esas formalidades que están establecidas previamente por los legisladores, recordando que nosotros escogimos a esos legisladores o simplemente bajo el principio democrático que nos rige, pues al final son las personas que se encargan de diseñar estas leyes que nos rigen para efecto de todos los actos jurídicos a los cuales nosotros como jugadores tendremos que ceñirnos. Pensando en la cooperación internacional, ya hablé de cómo nosotros debemos respetar los derechos humanos relativos a acceso a la justicia, ya hablé de cómo nosotros tenemos que respetar la tutela judicial efectiva, ya hablé del abanico de diligencias o de acciones que nos pueda pedir un Estado, que nosotros pudiéramos pedir en vía de cooperación internacional. Es importante considerar que, a efectos de nuestro país, nosotros consideraremos que todos los procedimientos internacionales se rigen bajo el principio de publicidad, es decir, son actos para que cualquier persona los pudiera consultar, salvo lo relativo a la protección de datos personales. Específicamente, recordemos que tenemos grupos vulnerables, como lo son la parte de niños, niñas y adolescentes. También es importante considerar que hay leyes, como la Ley de Protección de Datos Personales, que nos va a regular en relación a que alguna de las partes se oponga a que sus datos puedan ser publicados o consultados en ulterior forma a lo que se encuentra contenido en el sumario al que nosotros estamos viendo. También el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares refleja una parte importante en relación de confidencialidad respecto de secretos profesionales, comerciales, industriales o personales. Por lo que, si bien es cierto,
máxima o el principio que nosotros debemos siempre considerar como juzgadores es que hay un principio de publicidad, lo cual garantiza evidentemente la transparencia de nuestro actuar siempre y que va a permitir generar también seguridad jurídica de cómo estamos resolviendo los asuntos. Pero evidentemente también hay una limitante que es la protección de datos personales y conforme a la ley específica que regula los datos personales, evidentemente nosotros tendremos que actuar y dirigirnos con confidencialidad para efectos de lo que esa ley señala, además de lo contenido en el artículo 45 de la Constitución, en la que se refiere a la parte de protección de estos secretos, que no pueden salir a la luz pública. ¿Por qué? Porque evidentemente ello generaría una desventaja frente a la persona que está considerando estos secretos en vía de propiedad, de protección, perdón, de propiedad intelectual o industrial, que sería el caso. Ahora, voy a hablar de este tema, creo que es menester tomar en consideración y de las cuestiones más esenciales que tendría un juzgador, así como un abogado, que considerar al efecto de saber dónde inicio un procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, la competencia para nosotros es parte de un principio o de más bien un presupuesto procesal indispensable para que sepamos si podemos actuar y evidentemente las partes también tendrán que saber si nosotros, juzgadores, seremos los competentes para resolver en relación con lo que nos están sometiendo a consideración. Todo el tema relativo a la competencia de la autoridad jurisdiccional en procedimientos internacionales está regulado en los artículos 11.17 a 11.28 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Yo voy a ir especificando cada uno de los presupuestos que contiene el código y poniendo algún ejemplo para tratar de entender de qué estamos hablando. Ahora, cuando tenemos un conflicto competencial entre un Estado y otro, hablo de un Estado, un país y otro, yo siempre considero, o es importante que consideren la posición de esta juzgadora, que está de alguna manera también contemplada en varios de los tratados internacionales, es que cuando hay un conflicto competencial entre países, y un país se negó a conocer de ese asunto, si nosotros recibimos ese expediente o ese controvertido y nos negamos, podemos incurrir en un tema de denegación de justicia. Creo que retomando los derechos humanos relativos a acceso a la justicia y relativos a tutela judicial efectiva, es importante asumir nuestra función como juzgadores de que si hay un país que se negó a conocer, nosotros estaríamos denegando justicia si no lo hacemos. Opinión de la suscrita que ha sido nuevamente consagrada en algunos de los tratados internacionales, pero que evidentemente bajo el principio de independencia o el valor de independencia judicial que cada operador jurídico tiene, pues tendrá que ver si efectivamente lo pone en práctica, le da vigencia o no lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pongo siempre a consideración de quien está recibiendo esta plática, ya sea en vía de resolutor o en vía de abogado, el tema de la denegación de justicia cuando hay un conflicto. Bueno, me voy a ir caso por caso, presupuesto por presupuesto, para efectos de entender cuándo un juzgador o juzgadora sería competente para conocer de un procedimiento internacional. En principio, será juez competente el del domicilio del demandado. Ese es, creo que, uno de los presupuestos competenciales básicos que conocemos y simplemente hay que considerar que también existen los pactos de sumisión expresa, en donde, para esos pactos, a veces, aunque el domicilio del demandado estuviera en México, si se trata, por ejemplo, de una acción de pago de pesos derivado de un contrato de mutuo, pues evidentemente si hay un pacto de sumisión expresa respecto del condado de Harris County en Houston, Texas, pues será juez competente el del condado de Harris en Houston, Texas, y no México, a pesar de que el domicilio del demandado estuviera en la Ciudad de México o en el Estado de México, por poner un ejemplo específico. Entonces, hay que cuidar el pacto de sumisión expresa, pero retomando ese mismo ejemplo, una acción de a lo mejor un cumplimiento forzoso respecto de un contrato, puede ser de comodento, de mutuo, y de alguna manera no hubiera pacto de sumisión expresa, pues es importante considerar que será juez competente el del domicilio del demandado. Aquí también pongo algo relativo al arrendamiento. ¿Por qué? Porque cuando se trata de bienes que están dentro de cierto territorio, el artículo 89 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
dice de manera expresa y muy puntual que será juez competente el del domicilio de donde se encuentre ese bien sujeto a arrendamiento. Sin embargo, también es importante considerar que puede darse el caso de una sumisión expresa, y aquí será potestativo que cada juzgador considere si va a ser competente o no. Esa es mi opinión que esta juzgadora consideraría que en el caso específico de que alguna controversia derivada de un arrendamiento de un bien que se encuentre en la Ciudad de México o exacto, en esta entidad federativa, en el Estado de México. Sin embargo, en ese contrato de arrendamiento, dado el domicilio a lo mejor del arrendador, se hubieran sometido bajo pacto de sumisión expresa a la jurisdicción y a las leyes de Australia, yo considero que será más competente el juzgador de Australia. Pero, pues al final, esta plática está dirigida a personas con todo el talento del mundo que podrán dilucidar y poder considerar una opinión contraria, simplemente traigo a la palestra lo que considero pudiera ser un caso de común conocimiento de los juzgadores del Estado de México y de cualquier otra entidad federativa, así como también relativo a los abogados que en su actuar constantemente puedan ver estas cosas y que, ya insisto, a lo mejor son las excepciones. Yo insisto también en que existe una movilidad de personas, mismo la pandemia trajo una movilización importantísima de seres humanos, y este tema de la gentrificación no puede ser ajena a lo que estamos viendo, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, en razón de que hoy se ha podido ver la posibilidad de llevar a cabo trabajos a distancia a través del uso de las tecnologías. Entonces, respecto al primer presupuesto, que es el domicilio del demandado, creo que cualquier acción personal, salvo el pacto de sumisión expresa, que hay que cuidarlo siempre, será pues competente el del domicilio del demandado. Puse ya también sobre la mesa la discusión sobre el caso de un contrato de arrendamiento para que ustedes tomen su mejor postura. Ahora bien, otro presupuesto que también contempla el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es respecto de las acciones reales sobre bienes inmuebles o muebles que se encuentren en determinado territorio. Será juez competente, evidentemente, el de la ubicación de esos bienes, ya sean inmuebles o muebles. Ahí puse las acciones que ven en los órganos jurisdiccionales: la acción reivindicatoria, la plena de posesión, los interdictos, todo para retener y recuperar la posesión, la división de copropiedad, el interdicto de obra peligrosa, las servidumbres de cualquier tipo y la usucapión. Y bueno, por poner claramente un ejemplo, yo estoy solicitando, yo soy una conocida en México y viviendo en el Estado de México solicito o ejercito la acción reivindicatoria respecto de un inmueble que se encuentra en Francia. Entonces, ¿quién será competente? Pues será competente el dicho país de Francia, porque el bien inmueble se encuentra allá, con independencia de que yo viva en el Estado de México y que incluso el demandado se encuentre viviendo en Brasil. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahí el presupuesto específico relacionado con las acciones reales de las cuales acabo de hablar. Esos son los dos presupuestos primeros que señala el código. Me voy con el tercero, que es el relativo a cuándo será juez competente en materia de ejecución de sentencias, laudos o resoluciones. Considero muy importante mencionar desde ahorita que nunca estaremos en una situación relacionada con un arbitraje comercial. ¿Por qué? Porque todo lo relacionado a la materia mercantil escapa completamente a la regulación del Código Nacional de Procedimientos Judiciales. La materia mercantil queda intocada, comentario que es importante pues traer nuevamente a la palestra, en razón de que todo lo que tenga que ver con acciones en materia mercantil no será relacionado con la regulación del Código Nacional de Procedimientos Similares. Porque se refiere aquí a un laudo, evidentemente será un laudo producto de un arbitraje, evidentemente no comercial. Entonces, ¿cuándo será pues competente en materia de ejecución de sentencias, laudos o cualquier resolución? Pues el juez será competente en razón de donde se encuentre el ejecutado específico o el bien sujeto a ejecución. Serán los dos presupuestos que hay que considerar: en dónde se encuentra el domicilio del ejecutado, así como dónde se encuentran los bienes sobre los cuales será materia la ejecución. Y aquí puse un ejemplo muy específico, que es, pensamos que se nos solicita la ejecución de una sentencia de un bien motivo de una acción reivindicatoria que se encuentra en la fiscalía. Y bueno, entonces ahí me preguntaban, bueno, pero ¿cómo es? Acabas de decir que todo lo relativo a acciones reivindicatorias será en el domicilio del lugar donde se encuentre ese bien. Claro, pero al final del día pudiera haber un pacto de expresa que
se lleve a cabo a lo mejor alguna acción derivada de la reivindicación en estos términos. Entonces, si este es el caso, pudiera darse la situación de que se nos solicitara, a pesar de que el procedimiento se lleve a cabo allá, nosotros tuviéramos que estar en actitud de ejecutar esa sentencia. Y ahí pues claramente en el Código Nacional de Procedimientos Públicos una excepción relativa a que nosotros pudiéramos ser competentes en ejercicio de las acciones reales. Ya lo señalé en el requisito anterior, y de hecho, más adelante cuando hablamos de acciones de sentencias, dice que nosotros no pudiéramos homologar una sentencia relativa a algún procedimiento relativo a acciones reales que se lleven a cabo cuando el bien se encuentra fuera. Sin embargo, lo traigo a la colación para que lo tomemos en consideración. Un juzgador del Estado de México no sería, o más bien, no estaría en posibilidades de armonizar una sentencia que fuera en este término. Es decir, que el procedimiento se llevó a cabo en Dallas, Texas, respecto de la reivindicación de un bien en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Lo pongo muy ahí porque al final del día ese ejemplo me sirve para hablar de lo que consideraré más adelante relativo a la ejecución de las sentencias, porque nosotros no estaríamos en posibilidad, aún y cuando hubiera un pacto de solución expresa, de considerar ahí como la homologación de esa ejecución. Y como parte específica de un ejemplo relacionado con la ejecución de sentencia, pues puede ser un pago de pesos, en donde se solicite el pedido de pago y embargar a algún ejecutado que vive en Texcoco con motivo de una acción de pago de pesos que se lleve a cabo en Australia. Entonces, creo que ahí es muy claro el punto de que nosotros seríamos competentes para la ejecución de la sentencia, y creo que ahí, a diferencia del ejemplo anterior, no habría un inconveniente. Importante considerar este tema de la ubicación del bien inmueble. Eso lo hablaré más adelante, pero quiero dejarlo desde ahorita para que no vaya a haber duda más adelante. Voy con el siguiente presupuesto, hablar del discernimiento de personas que pertenezcan a grupos vulnerables, que les pida emitir claramente su voluntad. Parte de lo que trae el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, después del conocimiento de los abogados que están así como de el estado de interdicción ya ha sido algo que se ha declarado inconvencional, y por ello este código pues ya incorpora toda la parte de los apoyos extraordinarios. Y si bien estamos hablando de procedimientos de carácter internacional, pues no pudiéramos ser ajenos a llevar a cabo ajustes razonables, no pudiéramos ser ajenos a la invocación de apoyos extraordinarios. Bueno, yo parto de la premisa de que esa parte ya se agota en las diferentes etapas de los módulos que tiene la capacitación de este Código Nacional de Procedimientos Familiares. Pero como parte de la competencia que yo tengo que tocar, pues es retomar. Nosotros tendríamos la obligación de hacer ajustes razonables, nosotros estaríamos obligados de todos los procedimientos que llevemos a cabo, ya sea vía de cooperación internacional o natural, de considerar estos apoyos extraordinarios que tienen las personas, y en razón de la competencia, a lo que estoy dirigiendo en este presupuesto, cuando en un momento determinado se solicite el apoyo internacional o la cooperación internacional, será pues competente respecto de estos grupos vulnerables. Podemos considerar personas mayores, niños, niñas, adolescentes, que si bien esa parte casi siempre va relacionada con la materia familiar, es parte de lo que se considera un grupo vulnerable, las personas indígenas, y nosotros seremos jueces competentes en razón del domicilio de estas personas con el efecto de señalar a lo mejor un apoyo extraordinario en materia de una audiencia que se esté llevando a cabo en un procedimiento en el extranjero. Ese sería el ejemplo más puntual que se me ocurre para efectos de considerar este presupuesto que trae de competencia el Código Nacional en razón de la expresión de la voluntad de grupos vulnerables, como los que acabo de señalar, reiterando niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, indígenas, y en los cuales se vean inmiscuidos en algún procedimiento que nosotros tengamos que conocer en razón de cooperación internacional. Continúo con los siguientes presupuestos. En razón de que conforme a las reglas de los litisconsorcios pasivos se considere que respecto de una autoridad se debe llamar a juicio el del litisconsor pasivo por la misma actuación que lleva a cabo una autoridad determinada, nosotros seríamos competentes para efecto de considerar si el domicilio de esa autoridad se encuentra en nuestro territorio. El ejemplo que se me ocurre, y considerando
que la función del notario público bajo su patente pudiera extenderse a actos de autoridad, como ya incluso se ha señalado por el alto tribunal, en razón de la actuación que hace con la facultad desplegada a través de una patente que le entrega el Estado, y en razón del cual, cuando se lleva a cabo a lo mejor la nulidad, pensemos en una asociación civil o una sociedad civil, pensemos en un despacho de abogados que se constituye en México. Ese es un ejemplo que ha pasado sobre todo mucho en la pandemia. Un despacho de abogados que fue constituido en México, es una sociedad civil constituida con arreglo a las leyes del Estado de México, el Código Civil del Estado de México, y en razón de la misma pandemia se va y empieza ya a brindar servicios en el extranjero, pensemos en California, y al establecerse allí con sus socios, porque sus socios deciden migrar hacia allá, por lo mismo que se está viviendo la pandemia, empezar a brindar servicios allá. No me meteré en el tema de los exámenes de barra ni de homologaciones en las cédulas profesionales. Realmente consideramos que ellos se fueron para allá, hicieron su LLM y los requisitos relativos a exámenes de barras y demás, y logran establecer su despacho allá. Y aquí hay alguna nulidad de alguna asamblea que se haya celebrado en tiempo previo, pero que a ellos al momento de llevarse a la sociedad por allá, pues evidentemente tienen un allá, hacen cambio de al estado de California, específicamente a la ciudad de San Diego, y entonces pues será pues competente para resolver la nulidad de alguna asamblea, pues evidentemente el juez de allá. Pero si por alguna razón esa asamblea se llevó a cabo en México, en el Ciudad de México, en Yucatán, en Monterrey, y se protocolizó a través de un notario público que sea de parte de estos estados que tengan la facultad para llevar a cabo la protocolización, y el juez de California, de San Diego, decida mandar llamar a la autoridad, será pues competente, pues el del domicilio de ese notario público. Ese es el ejemplo creo que más afinado a lo que acabo de señalar, considerando que se debe de considerar las reglas también de lo que es el también el código habla como otro presupuesto de la relación del acontecimiento de hechos ilícitos y respecto de alguna responsabilidad de algún producto. Recordemos que no podemos traer acá la parte de actos de comercio. Hablaremos única y exclusivamente respecto de algún producto que bajo el contexto en el que será la relación escapa a la naturaleza mercantil. Respecto de un hecho ilícito, bueno, pensaremos a lo mejor en algún atropellamiento, algún choque que sucede en planetas, y entonces, pues, a través de ese hecho ilícito, pues, se considera juez competente, pues, al juez del Estado de México, específicamente del Distrito Judicial de Tlalpan. Y, bueno, por lo que hace a algún producto, siempre será juez competente el del domicilio del productor o de la producción del bien. Aquí consideran que una maquinaria fue fabricada en Texas, genera un daño en un hospital en México, considerando que la maquinaria se vende por una persona física o comerciante a otra persona física o comerciante para consumo personal, para que escapemos a la naturaleza comercial de los actos a los que acabo de hacer referencia. Otro supuesto que también trae el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en materia de competencia es respecto de las personas jurídicas que van a intervenir en un procedimiento y las personas sin personalidad jurídica que tengan identificable un patrimonio de afectación, y será pues competente el del lugar en el que se tenga una sucursal. Creo que el ejemplo que se me ocurre pues más fácil será una sociedad civil. Recordemos nuevamente que escapamos completamente todo lo que tenga que ver con la naturaleza mercantil. Tenemos una sociedad civil que brinda servicios de consultoría y tiene una sede en México, sin embargo su matriz o está constituida en Francia con las reglas o a las leyes de Francia, y brinda servicios acá. Si tiene una sucursal acá, no sé, se me ocurre, por ejemplo, alguna oficina de representación que no lleve a cabo la banca múltiple, podría ser a lo mejor Credit Suisse, sin considerar que se encuentre determinada como una institución de banca múltiple, sino simplemente como una oficina de representación. Es el caso de que se considera pues competente al juez de la Ciudad de México respecto de esa oficina o sucursal que tenga Credit Suisse en México, considerando nuevamente,
no se trate de una institución de banca múltiple, es únicamente una oficina de consultoría, porque como sucursal o derivación de las actividades que lleva a cabo la institución de banca múltiple. Otro ejemplo que si bien es completamente mercantil sería un fideicomiso. ¿Qué hacen las personas sin personalidad jurídica? Realmente, una persona sin personalidad jurídica, los dos únicos ejemplos que pude traer para efectos de este módulo, pues fue una sociedad irregular que no cumple con los requisitos establecidos para que se deslinda la personalidad de sus socios como sociedad civil, y entonces, al ser una sociedad irregular, no goza de personalidad jurídica. Sin embargo, si tiene una sucursal en este país que tenga un patrimonio de afectación identificable, pensemos en oficina, pensemos en sillas, en caja de monetario, pues ese patrimonio identificable, bienes de los cuales pudiera ser objeto de alguna acción, poder dar una sentencia, pues pudiera ser pues competente el de la entidad federativa en México en un momento determinado, si esa sucursal se encuentra aquí y esa sociedad es regular, es decir, una persona sin personalidad jurídica, al igual que un fideicomiso, que si bien el fideicomiso sí será regido por leyes mercantiles, la manera de explicar lo que podría considerarse como una persona sin personalidad jurídica, en el entendido de que tratándose de fideicomisos aún considerados que fueran constituidos en otro país, siempre será pues competente en razón de territorios y el territorio donde tenga un patrimonio de afectación, ese juez, siempre bajo leyes mercantiles. Entonces, no sería un ejemplo que pudiera aterrizarse en el Código Nacional de Procedimientos Familiares de lo que estamos hablando. Sino los dos primeros, pero quise traer un poquitito a colación el tema del fideicomiso por considerar a una persona sin personalidad jurídica. Como siguiente supuesto, voy a considerar, bueno, esos son los presupuestos específicos que contempla la ley en materia de procesos internacionales para efectos de considerar la competencia de un juez. Ahora hablaré de cuándo se debe de suspender el procedimiento mexicano. Nosotros como juzgadores siempre estaremos obligados y con el deber de pacto de sumisión expresa, salvo las excepciones de las cuales voy a hablar a continuación. Pero también considerar que por litispendencia nosotros nunca podremos considerar una suspensión del procedimiento, salvo la excepción que plantea el código, que es relativa a que ya se hubiera instaurado un procedimiento en el extranjero y el demandado hubiera sido notificado. En ese momento ya estaremos con el deber de tener que suspender el procedimiento, pero por regla general nosotros no lo haremos. Hay excepciones al pacto de sumisión expresa que nos obligaría a dejar de conocer los y que en un momento determinado pudiera ser invocado por el abogado para efectos de considerar que se puede. Bueno, cuando se dé una nulidad de ese pacto de sumisión expresa conforme a la ley extranjera, cuando por causas ajenas a las partes el acuerdo no pudiera ser razonablemente ejecutado en el territorio por el cual se llevó a cabo el pacto de sumisión expresa, cuando se puede acreditar que hubo una incapacidad al momento en el que se sacó el acuerdo de sumisión expresa porque la persona carecía de capacidad. Ese es el otro supuesto de excepción, cuando también existe una manifiesta denegación de justicia o una violación del equilibrio procesal o que se acreditara que hubiera una violación a los principios y fundamentos del orden nacional que están consagrados en el artículo 15 en su fracción segunda del Código Civil Federal, o cuando el tribunal elegido resuelva no conocer el asunto. Pues algo la cual me retrotraigo al comentario que hice al inicio de esta plática en relación a que nosotros ya estamos advirtiendo que el juzgado que para nuestro parecer los juzgadores no eran competentes resuelvan no conocer, pues nosotros estaremos obligados a sí conocer su tema de incluir el tema de denegación de justicia. Aquí esta parte está relacionada con el pacto de, pero creo importante considerar que también pudiera ser posible para el efecto de considerar que no bajo el esquema de un pacto de pacto, fuéramos o no fuéramos competentes. En el caso de que ya advertamos que hay un juzgado o un tribunal que ya decidió no conocer, nosotros estaríamos denegando justicia si no lo hacemos. En un segundo, porque aquí la presentación ya se me acabó. Bueno,
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares prohíbe la acumulación de procesos. Creo que esa es una lógica. No pudiera existir un juez competente en San Francisco, California, que también esta resolutora fuera competente respecto de un procedimiento llevado allá. No se permite de una manera, existe una respecto de la acumulación de procesos y también con lo que hace asociación o de extinción. El ejemplo que yo pongo es este. A lo mejor sucede igual un ejemplo relativo a una unidad de asambleas. Resulta que es juez competente el juez del Estado de México en virtud de una acción de nulidad de asambleas de una asociación civil y resulta que derivado de una de esas asambleas se le otorgaron facultades a cierta persona y esa persona con esas facultades se fue a llevar a cabo un convenio de mediación al estado de Texas, específicamente a la ciudad de Dallas, y ahí llevó a cabo un convenio de mediación en el que comprometió dar el pago un coche, un bien nuevo. Creo que ese ejemplo nos sirve para entender que no se pudiera dar una división de procesos. ¿Por qué? Porque si la acción principal, que es la de nulidad, de la cual derivaría en un momento determinado la acción relativa a la nulidad del convenio de mediación que se lleva a cabo en las Texas, nosotros no pudiéramos confundir esta parte. Creo que es importante considerar que en un momento determinado o nos declaramos incompetentes de todo o tendríamos que asumir la competencia completa en virtud de esta prohibición que de manera expresa lo tiene el Código Nacional de Procedimientos. Bueno, esas son un poco las reglas en materia de competencia y las reglas generales en materia de procedimientos. Ahora hablaremos de las notificaciones. ¿Qué pasa cuando yo tengo como juzgador mexicano que lleva a cabo la notificación de una persona que reside fuera de México o, en su caso, al revés, un estado extranjero necesite llevar a cabo la notificación o requiera la notificación de una persona que reside en México? Ese es el supuesto del que vamos a hablar. Es importante, creo, considerar que, a pesar de que es algo explorado, de hecho, no estamos hablando de nacionalidades en ningún momento. El Código Nacional nunca señala algo relativo a la nacionalidad de las personas. ¿Por qué? Porque habla más bien de dónde se encuentran al momento de que se instalan estos procedimientos de carácter nacional. Incluso hago el comentario, me parece importante también traer a la mesa lo relativo a que la falta de calidad migratoria de ninguna manera impediría que nosotros pudiéramos llevar a cabo nuestra actuación. Ahí el hecho de que una persona no tenga una calidad migratoria no nos pudiera hacer a nosotros decir, no puedo llevar a cabo la actuación que se me requiere o requerirla en el país. Creo que esa parte también es importante. Entonces, no estamos hablando de nacionalidades, estamos hablando de una persona que están fuera de México, ya sea un mexicano que reside en el extranjero o hablar de una persona que simplemente tiene un movimiento aquí, pero que está viviendo fuera de México. Y el artículo que regula la parte relativa a las notificaciones de personas que residen fuera de México o que están fuera de México es el artículo 1132 y señala los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que las notificaciones tengan que ser siempre de manera personal y que se deben atender a la legislación del lugar de la notificación. Porque, insisto en lo que decía yo al inicio de esta plática, que tiene que ver con que el derecho procesal aplicable pues será el lugar de la notificación. También el código señala algo muy importante, creo que lógico, del debido proceso, que es precisamente la garantía de audiencia. También las notificaciones que se llevan a cabo por edictos en México a una persona que reside en el extranjero, pues son nulas. Y eso, pues, evidentemente, implica la garantía de audiencia y por ende la judicialidad. Ahora, ¿qué pasa con las notificaciones que provienen del extranjero y que deban efectuarse en territorio mexicano? Bueno, pues de entrada, están reguladas en el artículo 74 y de manera medular se refieren a que nosotros tendremos que ceñir nuestro actuar conforme al Código Nacional de Procedimientos. Ahora bien, ¿qué pasa con la contestación de una demanda? El derecho a alegar por parte de la tutela social efectiva en su vertiente del derecho a alegar. Bueno, cuando se trate de procedimientos instalados en México y que nosotros estaremos otorgando el plazo para que una persona que está fuera de México conteste, nosotros nunca podemos señalar un plazo menor a 20 días hábiles. Y al contrario, si se nos requiere a nosotros que notifiquemos o que hacemos para el efecto de que esta persona que está en nuestra circunscripción territorial conteste, pues será pues competente, evidentemente donde resida, y tendremos que dar nosotros un plazo de 20 días hábiles mínimo, salvo que se nos señale uno mayor y que tendremos todo caso que responder.
Es decir, lo regla es 20 días hábiles. Si por alguna razón se nos señala un plazo menor, nosotros estaremos en posibilidad de señalar que otorgaremos 20 días hábiles. ¿Por qué? Porque ya lo señala de manera expresa el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales. Con eso termina la parte relativa a notificaciones, cualquiera de las formas que se tenga que llevar a cabo, notificaciones. Ahora, por lo que hace a la ejecución de medidas cautelares, un tema delicado y un tema importante considerar, porque las medidas cautelares pues, se van a llevar a cabo siempre que tenga que ver con garantizar la seguridad de personas. Y en ese sentido, hay ciertas reglas importantes a considerar, porque si se lleva a cabo sobre la ejecución forzosa o coactiva de personas, bienes o derechos, pues evidentemente tendrá que pasar por un procedimiento de homologación, procedimiento del cual hablaré más adelante, pero que al final del día conlleva a tener que armonizar con los legisladores frente a nuestra legislación. Eso es importante que lo sepan los abogados también, porque nosotros no podemos nada más ejecutar estas medidas cautelares con una legislación que es ajena a nosotros, sino que tenemos que armonizar y ver si es compatible con nuestra legislación para efectos de llevar a cabo el ejercicio de la justicia. Están reguladas en los artículos 1137 y 1138 del Código Nacional de Civiles y Familiares, y de manera muy concisa están reflejadas en esta lámina. Y bueno, importante considerar que nosotros siempre llevemos a cabo una ejecución forzosa, la modificación de una medida cautelar, así como la imposición de sanciones, se van a regir por lo que hace al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y las demás leyes que apliquen. Artículos importantes que regulan la modificación de medidas cautelares y sus sanciones, pues son el artículo 93, el 409, 413, 414, 415 y 416 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la salvedad de que puede haber otras leyes aplicables. Ejemplo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que también sería parte de lo que a nosotros nos ayudaría de supletoriedad a regular esta parte. También, por lo que hace la parte relativa a que se nos solicite bajo el procedimiento de reclamación contenido en el artículo 415 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares por parte de un abogado, por parte de alguna de las partes, el levantamiento, o la disminución de la medida cautelar, nosotros lo tendremos que hacer siempre, esperando que exista una justificación que nos permita, que de alguna manera nos permita facultativamente llevar a cabo esa modificación, y siempre será, insisto, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como lo señalé en la parte de arriba. O sea, todo lo que tenga que ver con alguna modificación a las medidas tendrá que ser siempre conforme a nuestro derecho contenido en el Código Nacional, así como cualquier otra ley. Por ejemplo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sería supletorio en este caso. Ahora, el hecho de que nosotros estemos ejecutando una medida cautelar de ninguna manera significa que como jugadores estemos comprometiéndonos en competencia para ejecutar la sentencia posteriormente. No tendríamos por qué considerar que existe un compromiso para ejecutar la sentencia más adelante. Y por último, por lo que hace a las tercerías excluyentes de dominio, o que el código también señala como de derechos reales, algún bien embargado, nosotros siempre tendremos que resolver de acuerdo al orden jurídico del lugar de la ubicación de dicho bien. Entonces, esa regla hay que tomarla en consideración para efectos de la interposición de una tercería excluyente de dominio. Reglas generales a considerar en materia de medidas cautelares. El código hace una distinción entre medidas, habla de providencias precautorias y habla de medidas de aseguramiento. Aquí es importante considerar que ambas son medidas cautelares que van a regir en los procedimientos internacionales, porque así lo señala de manera expresa el código. Y que nosotros como juzgadores estamos conociendo de un procedimiento internacional que se nos solicita la ejecución de medidas cautelares, tendremos que homologar, siempre pasar por el procedimiento de homologación. Más adelante voy a hablar de esta armonización a nuestra legislación, y que en un momento determinado lo único que pudiéramos hacer en intervención, si ya decidimos conocer, para ejecutar, para ejercitar estas medidas cautelares, será considerar que todo lo que tenga que ver con modificación e imposición de sanciones se regirá por lo que hace el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, las demás leyes aplicables. Son como las reglas máximas o las partes más importantes relativas a los procedimientos internacionales en materia de ejecución de medidas cautelares.
De ahí voy a pasar al siguiente tema, que es el relativo a las pruebas, que tenga que ver con el desahogo de pruebas, ya sea que nosotros lo solicitemos o que de alguna manera se nos sea solicitado en vía de auxilio o cooperación judicial, se rige conforme a lo dispuesto por los artículos 1139 a 1149 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Aquí hay una regulación, bueno, con independencia de que evidentemente los sistemas de protección de derechos humanos está el universal y están los sistemas actualizados. Nosotros participamos del sistema americano, razón por la cual traigo a colación la parte relativa a la Convención Interamericana sobre Pruebas e Información acerca del Derecho Extranjero. Convención internacional, pues regirá unos países que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero es importante considerar a efectos de esta capacitación, porque gran parte de lo que nos toca ver, con las salvedades correspondientes a que pudiera tratarse de un país que no participe de haber pactado esta convención, pues al final del día es lo que más, o de manera más categórica vamos a estar viendo a lo largo de nuestros ejercicios profesionales como abogados o como fiscales, razón por la cual haré referencia a esa convención de manera muy breve, reiterando que es necesario considerar los tratados internacionales de los que México y el país que nos está requiriendo o al que nosotros lo requiramos estén habiendo pactado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me voy con la primera relativa a lo que tiene que ver con la presentación de documentos y bienes. La primera regla a considerar en este sentido es que no puede haber una solicitud de presentación de documentos generales. ¿Cuál pudiera ser el ejemplo? El ejemplo sería que yo solicitara, porque se me solicitó la computadora mexicana, que cierta persona llevara a cabo la presentación de su contabilidad. Ese concepto tan genérico como contabilidad, de ninguna manera pudiera a nosotros combinarnos o hacernos que tuviéramos que llevar a cabo la exigencia de esa presentación de documentos en forma genérica, como tampoco lo pudiéramos hacer. Creo que son muchos ya los criterios que ha señalado nuestro más alto tribunal en función de que se tiene que especificar las fechas específicas, especificar las fechas precisas, que se tiene que especificar también cuáles son los documentos, los libros y todo lo que se requiera para efectos de identificar de manera precisa y pormenorizada cuáles van a ser esos documentos bienes que se tienen que presentar. Esa es una de las primeras reglas del código y es importante considerar, realmente, que el código dice que la presentación de documentos y bienes siempre se regirá por lo que hace los documentos internacionales, en su defecto por lo que señala la sección a la referencia en los procedimientos internacionales contemplados. También por lo que hace, por ejemplo, el caso de las testimoniales, importante también considerar que todo lo que tenga que ver con testimoniales o declaraciones de parte, que aún conforme al derecho extranjero, es decir, cómo se va a interrogar a un testigo, a una declaración de parte, siempre será conforme al Código Nacional de Procedimientos, algún convenio internacional que regule esta parte. Principios de este convenio y posteriormente se atenderá a la sección relativa a procedimientos internacionales del Código Nacional de Procedimientos Familiares. No hay obligación de tener un interrogatorio calificado, el código no lo señala, nosotros cuando lo hacemos en vía de cooperación interestatal, es decir, nosotros solicitamos a la Ciudad de México que se lleve a cabo el desahogo de una testimonial o a otro estado, nosotros lo que hacemos de manera común es mandar el interrogatorio previamente calificado para que se desahogue la prueba en los términos que nosotros la solicitamos como autoridad que ya calificó el interrogatorio. Nosotros, ni en convenciones internacionales del sistema interamericano, ni por lo que hace el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Militares, establece esa obligación. Entonces, si nosotros como los puestos requeridos, respetar la calificación. El tema aquí es que el código señala que esa calificación se tendrá que hacer, no dice como el desahogo de la presentación se tendrá que hacer conforme a las reglas del orden jurídico del lugar en el que se está requiriendo. Y de la misma manera que si nosotros lo requerimos, será conforme a nuestra legislación aplicable, que será la del Código Nacional de Familiares. Son reglas importantes que considerar porque más adelante vamos a ver una sección relativa a cómo me puedo yo informar como juez, cómo me puedo yo informar como abogado de cuál va a ser
el orden jurídico sobre el cual se va a desahogar esta testimonial o esta declaración de parte. Pero en vía de mientras, es importante considerar esta regla que ya claramente señala el código y también la parte de que no hay obligación de tener la calificación del interrogatorio excesiva, eso pudiera ser incluso posterior a ello. En el caso de los servidores públicos, bueno, los servidores públicos nunca estarán obligados a tener que, impedimentos, nunca estarán obligados a tener que rendir su testimonial o su declaración o incluso la exhibición de documentos relativos a su actuación. Así lo señala el código y bueno, creo que eso es algo que como parte de nuestra función jurisdiccional y que todos los abogados ya también lo saben, explorado derecho. Ahora, por lo que hace la inspección judicial, aquí, es importante considerar una regla. Este código señala una prohibición expresa de que únicamente y exclusivamente se pudiera llevar a cabo una inspección judicial respecto de archivos públicos, nunca sobre archivos privados. Y aquí solamente tendría que existir la ley nacional que señale la posibilidad de que se pudiera llevar la inspección judicial sobre algún archivo privado para que entonces nosotros tuviéramos facultados para hacerlo. De otra suerte, el código señala que será prohibitivo llevarlo a cabo y tendremos que acudir a alguna legislación o que el abogado nos invoque alguna legislación que nos permita llevar a cabo la inspección sobre archivos privados. Ahora bien, importante considerar que hay varios artículos de la sección relativa a los procedimientos internacionales que hablan de cómo el Servicio Exterior Mexicano nos va a ayudar en materia de territorio mexicano, cuando nosotros somos requeridos para llevar a cabo el auxilio, la cooperación procesal internacional, que lleven a cabo algunas diligencias. Recordemos que el Servicio Exterior Mexicano tiene que especificarse, ¿no? ¿Quiénes serán las personas que se consideren parte del Servicio Exterior Mexicano para considerar que tienen república, para considerar que tienen una misión específica? Todo eso, bueno, hay una ley que regula la parte relativa al Servicio Exterior Mexicano, así como también hay un tratado internacional que regula esta parte relativa a la comunicación que debe de existir en materia diplomática. Entonces, habrá que atender tanto a la ley relativa al Servicio Exterior Mexicano como a la parte relativa a el convenio que lo regula. Y estas personas podrán llevar a cabo diligencias, podemos auxiliarnos de ellos para llevar a cabo estas diligencias. El ejemplo más fácil que se me ocurre y que ha sido parte de lo que me ha tocado hacer es pedir información relativa a el orden jurídico del estado de Texas. Eso lo puedo hacer, dado que el cónsul de la embajada, perdón, no de la embajada, del consulado de Houston, perdón, del consulado de México en Houston, ha servido para llevar a cabo la investigación que permita a esta resolutora conocer cuál es el orden jurídico sobre el cual se va a desahogar una testimonial respecto del Estado. Recordemos que en Estados Unidos pues no existen legislaciones nacionales, solo existen legislaciones estatales y el marco normativo casi en mayor sentido se da a través del caso de precedentes. Entonces, mucho se requiere de información que nos debe considerar qué precedentes están regulando y qué legislación pudiera ser aplicable para el desahogo, insisto, de una testimonial o de una declaración de parte, que eso es como lo que más fácil nos pudiera llegar a tocar ver como juzgadores. Este Servicio Exterior Mexicano de verdad va a llevar a cabo una función indispensable para nosotros como jugadores, incluso también para que los abogados sepan que pueden requerir que ese Servicio Exterior Mexicano auxilie en la celebración de estas diligencias para permitirnos tener la comunicación con los estados, para permitirnos conocer el derecho aplicable a ciertas diligencias. Esa parte es bien importante porque ellos van a poder llevar a cabo esta parte con la salvedad de que también pueden llevar a cabo un al final del día también con relatarios que pudieran llevar a cabo en auxilio de nosotros como jugadores mexicanos alguna diligencia que se necesite. Por último, habla de esta sección relativa a los medios de convicción de los internacionales, lo que tiene que ver con la preparación de los procesos solicitando las declaraciones de testigos, peritos u otras declaraciones. Todo que deberán ser aplicados igualmente conforme al derecho procesal extranjero. A mí, código, si el órgano es determinado en derecho extranjero que había alguna violación a las leyes que nosotros tenemos en un testimonial, no se señala la posibilidad del contrainterrogatorio,
en ese momento nosotros estaríamos facultados para señalar que si bien se va a llevar a cabo el desahogo de la testimonial conforme al derecho extranjero, al que se nos está invocando, creo que también pudiéramos nosotros llevar a cabo la invocación de nuestro Código Nacional de Procedimientos Familiares para llevar el contrainterrogatorio o el cross-examination para que pueda llevarse a cabo una equidad procesal y que no se estuvieran quitando derechos a las partes intervinientes conforme a nuestra legislación práctica que considero que y que los abogados que conocen de esta capacitación quieran tenerlo presente, porque si bien la legislación de la cual proviene el requerimiento para el desahogo de estos medios de convicción será la que nos rija, no pudiéramos nosotros ser ajenos a que una tutela judicial efectiva lleva consigo la posibilidad de que viéramos la posibilidad de que los derechos de nuestra constitución, de que los derechos humanos. Por lo que hace al tema de prueba, este es prácticamente como lo más importante o sustancial que debemos de tomar en consideración, haciendo nuevamente mención de la regla relativa a las declaraciones de partes y testigos, y también considerar la parte del Servicio Superior Mexicano. Me parece de suma importancia considerar el tema relativo al Servicio Superior Mexicano, de la impactación. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en virtud de que claramente la utilización de lenguas que no sean familiares para los juzgadores, contempla la posibilidad de que existan intérpretes y traductores, pero la parte considerable es no solamente es para el caso de que tuviera algún tema relativo al idioma, sino también a un impedimento de comunicación, lo cual evidentemente pues se traduce en la protección de derechos humanos para las personas que no puedan emitir su voluntad o no puedan expresarse de manera correcta. Y aquí nosotros como juzgadores estamos conminados a ponerlo como tal, y si en todo caso no existiera como tal la facultad del juez puesta en ejercicio, las partes también pueden solicitar que se lleve a cabo el juzgamiento. Aquí creo que me importaría mucho hacer un comentario que es opinión de esta juzgadora y que evidentemente debe tomarse con toda la reticencia por parte de los demás juzgadores que estarán conociendo de esta capacitación, así como de los abogados que también nos acompañan en este ejercicio o en esta conferencia. Muchas veces los idiomas de los cuales se nos solicita un traductor conforme a la lista de peritos que nosotros tenemos autorizada por el Poder Judicial del Estado de México, a lo mejor pudiera ser completamente ajeno a estos expertos, porque generalmente se contemplan las lenguas más importantes, francés, español, es el nuestro, el inglés, y de alguna manera, a lo mejor si me piden hacer una traducción respecto de algún idioma poco conocido o del cual no existe un experto dentro de los servicios periciales que brinda el Poder Judicial del Estado de México o del Tribunal Superior de Justicia de la entidad donde se esté llevando a cabo esta cooperación. Yo creo que nosotros no podríamos ser ajenos a esta situación y a efecto de brindar la tutela judicial efectiva, nombrar algún perito relacionado con alguna academia, relacionado con alguna universidad, por ejemplo la UAM, que tiene estudiantes expertos que nos pudieran auxiliar a lo mejor para considerar algún lenguaje que fuera serbio, no sé, se ocurre, que no fuera de los comunes y que no por ello nosotros estuviéramos impedidos para conocer y que de manera inmediata tuviéramos que hacer conocimiento de estos auxiliares de la justicia que nos pudieran llevar a cabo su colaboración para poder llevar a cabo esta parte de las traducciones y por lo que hace a los intérpretes en la misma forma, hablar de indígenas, hablar de personas que no tan fácil pueden comunicarse incluso a través del lenguaje de señas. Nosotros como jugadores estamos siempre en el nivel de tener que proteger los derechos humanos a partir de todo lo que encontremos a nuestra disposición. Y evidentemente los abogados que asisten a las partes tendrán que saber esto y que de alguna manera nos lo hagan valer para que nosotros podamos llevar a cabo ese ejercicio. Lo mismo sucede con los documentos que se producen, si en un momento determinado vienen en un idioma ajeno al juzgador o juzgadora, pues tendrán que llevarse a cabo las traducciones correspondientes. Es decir, no solo se habla de las declaraciones que de manera verbal se llevan a cabo, sino también por la producción de documentos que en un momento determinado tienen que traducirse al idioma español. Más adelante veremos que en el procedimiento de homologación o reconocimiento, bueno, este es un requisito sine qua non, del cual no pudiéramos escapar para efectos de considerar la homologación o el reconocimiento.
pero en el caso específico de que se tratara de una diligencia que no amerite como tal el reconocimiento de la homologación, pues bueno, considero estos consejos o estas premisas que yo estoy tomando en consideración para dar esta plática y que evidentemente en el ejercicio de la independencia judicial de cada uno de mis pares y de la opinión de cada uno de los abogados puedan considerar algo. Importante considerar que el código también estima una parte relativa a la jurisdicción voluntaria y a llevar a cabo medios preparatorios para llevar a cabo la preparación de sus juicios sin la necesidad de una comunicación procesal considerada como exhorto internacional o puerta rogatoria. Es decir, a lo mejor en vía de jurisdicción voluntaria se solicita aquí que exista a lo mejor el reconocimiento de algún documento previo a llevarlo al foro del Estado de Montana. Y esa forma sería la manera en la que nosotros como juzgadores mexicanos, en vía de cooperación internacional, lleváramos a cabo esa jurisdicción voluntaria para llevar a cabo su reconocimiento o en vía de medio preparatorio, que sería realmente la diligencia a llevar a cabo. Pero el código es indistinto al señalar que se lleve a cabo en vía de jurisdicción voluntaria o en vía de medio preparatorio a llevar a cabo un juicio, sin que exista la necesidad de llevarse a cabo por un exhorto internacional o una carta rogatoria solicitada por el Estado requirente, porque a lo mejor el procedimiento no se ha llevado a cabo aún, o habiéndose llevado a cabo, puede solicitarse la jurisdicción voluntaria para efectos de emplazamientos, notificaciones y recepciones de pruebas. Importante también es que esto no compromete al juzgador ni de asumir competencia para futuras cosas, ni tampoco para ejecutar la sentencia. Son de alguna manera diligencias que pueden llevar a cabo sin comprometernos como juzgadores a llevar a cabo algún otro acto distinto o a ejecutar la sentencia posterior. Ahora me voy a referir a esta parte relativa a los medios de comunicación procesal que llevan las partes a partir de un procedimiento que se lleva a cabo en México, del cual se solicita una cooperación o un auxilio internacional, o al revés, en auxilio internacional se le pide a México. ¿Cuál es la manera en la cual nos vamos a comunicar? Así como respecto a entidades federativas de la República Mexicana, nos comunicamos a través de exhortos o a través de diferentes autoridades de nivel, despachos, acá nos comunicamos con otros países, con otros juzgadores, a través de exhortos internacionales y rogatorias. ¿Qué es lo que hay que considerar en materia de exhortos internacionales y cartas rogatorias? Existe una convención, evidentemente respecto al sistema interamericano, que es la Convención Interamericana sobre Exhortos con Cartas Rogatorias. Aquí, esta convención, pues señala importante relativa al civiles y familiares, mecanismos de comunicación procesal. Importante estos exhortos internacionales y cartas rogatorias, que si bien el código sinónimos, exhorto internacional y carta rogatoria, el código no lo señala, reitero, pero sí se considera en la convención como un sinónimo. Ahora, esta convención, o este tratado internacional, nunca va a regular cosas, jamás. Todo lo que tenga que ver con ejecución de otro tratado internacional tiene un procedimiento distinto. Entonces, estos exhortos internacionales, cartas rogatorias, que regula el código los regula respecto de dos ámbitos, respecto de comunicaciones que tienen que ver con diligencias que no tienen una ejecución forzosa y respecto de comunicaciones que sí tienen una ejecución forzosa y requieren la homologación o reconocimiento. Entonces, de esto voy a hablar más adelante, pero el tratado internacional que regula la parte relativa en materia del sistema interamericano de pues es este que acabo de enunciar, que es la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, siempre no conlleva una ejecución forzosa. Ahora bien, ¿cómo es que se hacen llegar estos internacionales? Bueno, se hacen llegar a oficial, es decir, porque alguna parte lo prestan, porque el juzgado editor se siente de alguna manera, de alguna forma, ya por experiencia, a el lado del cual está recibiendo a diligencia, se pueden presentar a través de en la autoridad central. En el caso de México, la autoridad central será la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cómo sé cuál es la autoridad central de Alemania?
Servicio Exterior Mexicano que puedo escribir a través de un correo electrónico oficial fiscal a Servicio Exterior Mexicano de la Embajada de Alemania en Berlín, me diga quién es la autoridad central. Señores, como quiera que se denomine, a efectos de recibir un exhorto internacional a parte rogatoria. Cuando el juzgador mexicano se presenta, no lo hace en vía de yo soy una jueza del Poder Judicial del Estado de México, yo soy la jueza que representa al Estado mexicano en su totalidad, razón por la cual la investidura es mucho más formal y mucho más de conciencia que nosotros hagamos respecto a lo que estamos representando. Entonces, ¿cuál es la autoridad central para que sea el exterior? La denomina en este convenio por parte de cada uno de los por eso es el yo lo traigo mucho por el contrario. Pude esta función podamos tener las herramientas necesarias para poder llevar a cabo y no demoremos una justicia pronta. Rogatoria, ahora rogaria. También puede hacerse llegar vía consular o diplomática, y aquí tenemos una convención de Viena sobre la diplomática, que es la que regula la parte relativa a la. Pues yo que sé, ahí sí es la jueza la que está. Sobre exhortos o partes rogatorias, cuando no requieren. Es la jueza de, bueno, la maestra en Derecho, jueza en materia civil y familiar en el Estado de México. A través de esta convención que regula las comunicaciones entre sociedad diplomática. ¿Qué dice prácticamente el código de esta convención? Pues voy a tratar de ir monitoreando. Pero de que se aleja el micrófono no se le escucha. Bueno, importante, por lo que esta carta rogatoria o esta. Hola Olga, ya no se le escucha nada a la ponente. Hasta aquí le vamos a dejar.